Unos 16 millones de mexicanos participaron en la consulta de revocación de mandato. Más del 90% pide que siga AMLO. Se prenden las alarmas en la oposición del país, pues sería la segunda victoria del presidente en menos de una semana. López Obrador va por 3 de 3, lo que sigue es la reforma eléctrica. A continuación, el análisis con la ex colaboradora de López Obrador, Polibia Romana, actual diputada, y con el ex consejero electoral y periodista Eduardo Juchín. Comenzamos. Y el 18.2%. El porcentaje de cada una de las opciones de respuesta de la revocación de mandato arroja los siguientes resultados. En relación con la respuesta que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza al presidente de la República, la participación, la votación se estima entre un límite inferior de 6.4% y 7.8% como límite superior. Respecto de la respuesta a la pregunta que sigue en la presidencia de la República, el porcentaje de votación se encuentra entre un límite inferior de 90.3% y 91.9%. ¿Qué tal? Esta noche nos acompaña la diputada por la Alianza Va por México y ex colaboradora por 9 años de Andrés Manuel López Obrador, Polibia Romana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Fuiste a votar o no a la consulta, Polibia? La verdad ya no me dio tiempo. Tenía toda la intención, pero sí me sentí un poco sorprendida de ver las casillas tan vacías. Entonces, por un momento pensé que el único voto iba a ser mío y entonces me dio un poco de susto. En donde tú te encuentras para ubicar a la gente es la alcaldía Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. Dices que hubo poca gente. Sí, la verdad que ha sido pues de extremo a extremo del año pasado a este año, porque justo en Álvaro Obregón, el año pasado fueron unas elecciones completamente atípicas. Recordemos que aquí teníamos a una alcaldesa de Morena hasta hace un año, que después se fue a Campeche y que la verdad pues fue reprobada en todos los aspectos, en encuestas, ante el Congreso, bueno. Hay que decir el nombre, Laida Sansores. Laida Sansores, lo siento mucho, campechanos y campechanas, pero Laida Sansores dejó las cosas tumbadas aquí en Álvaro Obregón. La gente, pues definitivamente como sigue ahora, estaba muy enojada con la extinción del Seguro Popular, las estancias infantiles, bueno, con terrible manejo de la pandemia. Y aquí en Álvaro Obregón sucedió un fenómeno que nunca se había visto. Para empezar, el PAN hace muchos años que no pintaba aquí en Álvaro Obregón. Gana el PAN, pero además gana con una ventaja tremenda. Más de 70,000 votos de diferencia. Eso es lo que vivimos hace un año apenas. En esta ocasión, las casillas, si es verdad que eran mucho menos casillas que hace un año, están completamente desangeladas. Y sobre todo te estoy hablando de la zona de mi distrito, que es un distrito donde Morena sí nos dio la batalla. En los otros distritos se ganó por mucho, pero aquí sí yo me quedé a 5 puntos apenas de la diputada que también entró por lista B, Valentina Batres. La verdad que aquí sí Morena estaba muy fuerte. Me sorprendió mucho ver las casillas vacías. Sobre todo porque 13 diputados en el Congreso de la Ciudad pidieron licencia justamente para hacer trabajo territorial, para hacer campaña a favor del sí, para pues, caminar las calles, convencer a la gente, y no se vio en las casillas. Entonces, eso sí me sorprendió mucho. Ahora, tú estás hablando del panorama local de la ciudad y en específico de la alcaldía Álvaro Obregón. Vamos a saber en las siguientes horas o en cuestión de minutos, tal vez, cuántos millones votaron en la Ciudad de México. Así es, porque tenemos, me parece que números ya nacionales.
Nacionalmente, de manera general, votaron alrededor de 16 millones de mexicanos, pero lo importante es para ustedes como oposición, y bueno, en general también para Morena, es saber cuántos de esos 16 millones se dieron en la Ciudad de México. Exactamente, porque, a ver, tenemos que recordar algo. Este es un ejercicio nuevo para este país, nuevo. Es una revocación de mandato que la verdad sí, ya hubiéramos querido en otros años, pero se está dando en este año. Desafortunadamente, en los hechos, sin meternos en el pleito que tiene el señor presidente con el INE, en cuanto al presupuesto, el número de casillas, si las escondieron o no las escondieron. El asunto es que este ejercicio fue un ejercicio más que para la oposición, más que para quitar al presidente, que eso no estaba ni cerca de discusión. Este es un ejercicio interno para Morena. Las elecciones de hoy, la votación de hoy, lo que va a hacer es medir a los precandidatos de Morena, por lo menos aquí en la ciudad. Yo no podría hablar de otro estado. Aquí en la ciudad, quienes salieron a movilizar, las reuniones que tuvieron, los números que se propusieron, los números que se están recibiendo ahorita, van a definir las próximas candidaturas. Y también muy importante, a nivel nacional, se está midiendo a nuestra jefa de gobierno como la próxima candidata a la presidencia. Eso es lo que realmente está en juego. Jamás estuvo en la mesa la permanencia del presidente en su silla presidencial. Esto es un ejercicio de una elección interna en Morena. Esto es lo que va a definir las próximas candidaturas para el 2024. Esa es la verdad. ¿Cómo viste la movilización por parte de, pues sí, de las figuras de la 4T este día, Polimnia? Bueno, creo que tal vez yo he estado metida en esto muchos años, pero a mí no me sorprendió para nada ni los taxis, ni los acarreos, ni las filas, sobre todo en provincia. Aquí en la ciudad fueron muy pocas. Ni me espanta ni me sorprende. Es algo que ha hecho no Morena, lo ha hecho todos los partidos en diferentes épocas. Y hace un momento recordábamos que es muy curioso ver a los compañeros panistas cazando mapaches. Ahora las cosas se han volteado, cuando en 2006 pues era al revés. Me parece sano que las cosas estén cambiando, que no haya estado siempre un partido en el poder, aunque lo que sí tenemos que admitir es que dentro de Morena hay panistas, priistas, perredistas que han estado mucho tiempo en el poder. Eso es cierto, aunque no en el mismo partido. Entonces, yo no me siento ni tantito sorprendida de lo que pasó en las calles o lo que pasó la semana pasada con cierres de campaña completamente fuera de la ley, con un secretario de Gobernación viajando en un vehículo, en un avión del gobierno, de la Guardia Nacional, para ir a un evento proselitista. No me sorprende porque no es la primera vez que pasa. Lo que sí duele un poco es que quien lo hace se cansó de repetir que no eran iguales. Polimnia, mañana a primera hora, el presidente seguramente, bueno, a las 7 de la mañana, el presidente va a decir que ganó. Bueno, pero es que eso ya lo sabíamos. A mí me gustaría más que hablara de la última información que salió apenas el viernes sobre los 35,000 millones caducos en las bodegas del Seguro Social. Pero bueno, creo que esta es una cortina de humo que va a durar bastantes semanas. Entonces, no se va a hablar de los niños que murieron de cáncer mientras sus quimioterapias se caducaban en una bodega del gobierno. Eso es lo que me gustaría escuchar. Sí, estás hablando de la investigación de Latinus presentada el pasado jueves y nada más para como parte de la oposición, bueno, de una parte de la oposición que ahora conformas, ¿cómo ver las cosas? Porque nosotros queremos saber si es blanco o es negro, ¿sabes? ¿La oposición hoy está moralmente derrotada o está más viva que nunca? Hoy, domingo
después de las 10 de la noche, después de conocer estos resultados? Yo creo que no puede estar más moralmente derrotada que hace unos días. A ver, ni tampoco tan airosa o más airosa que hace unas semanas. Yo creo que las cosas están exactamente igual, porque todo el mundo ya sabía qué iba a pasar. Todo el mundo sabía que no se iba a llegar a los números necesarios para hacer una consulta vinculante o vinculatoria. Todo el mundo sabía que el sí, por supuesto que iba a ganar, que el que siga a Andrés Manuel en la presidencia, y por supuesto que sabíamos que el presidente va a salir a decir que ganó y que esto es un claro ejemplo de cómo su gobierno está haciendo las cosas tan bien que incluso después de una pandemia se sigue aprobando con más del 60% su gobierno, su mandato o su ejercicio. Creo que no hay ninguna sorpresa. Tal vez, te digo, la sorpresa sea porque no salió tanta gente como yo esperaba. Yo la verdad esperaba que Morena sacara más de 1,5 millones de votos, o sea, ellos se habían puesto una meta que eran 3 millones, luego le bajaron a 2 millones. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Porque fueron más de 16 millones de votos. Bueno, estoy hablando de la Ciudad de En México. la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en todo el país estaban esperando más de 18 millones de votos, pero creo que el hueco más grande va a ser en las grandes ciudades. Y lo estamos viendo. ¿Sirvió esta protesta o este vacío que hizo la oposición? Creo que el vacío lo hizo el mismo gobierno. O sea, tampoco nos quiero poner un moño a la oposición. Hicimos un gran trabajo que la gente no salió a votar. La verdad no creo que haya sido así. No vi a gente bajando a personas de los taxis. O sea, no vi un trabajo intimidatorio, disuasivo. Pues en las redes, pero ¿cuántas de las personas que fueron a votar tienen Twitter? O leen Twitter, o se basan sus decisiones en Twitter. Creo que quien desangeló esta consulta fue el mismo gobierno y las acciones que cada vez parecen más de un cuento de ciencia ficción, o sea, quitar programas que sí servían. Por supuesto que había pocos programas que servían. Lo venimos repitiendo un grupo bastante grande de personas desde hace muchos años. O sea, eso, por ejemplo, a mí no me cuadra, a mí no me queda el saco cuando el presidente dice, ¿y dónde estaban cuando pasó esto? Y no, pues ahí estábamos, y estábamos en la calle, y estábamos tirándonos en la calle, y estábamos reclamando al gobierno del PAN, al gobierno del PRI, y hoy también lo hacemos. O sea, por supuesto que criticábamos el Seguro Popular cuando solo fue un anuncio y no había nuevos hospitales. Pero a través de los años fue creciendo ese Seguro Popular. Por supuesto que reclamamos, lloramos, denunciamos, salimos a la calle, tomamos el edificio del Seguro Social en Reforma cuando pasó el incendio en la guardería ABC. Ahí estábamos. A nosotros no nos pueden decir que no estábamos para defender la educación y a los niños de este país. Y seguimos estando aquí, y más cuando lo poco que teníamos nos lo está quitando. Pero además lo está quitando para transformarlo en obras que evidentemente no ayudan a la mayoría. Una refinería que no sabemos qué es lo que va a pasar, y si va en el mismo sentido que el aeropuerto Felipe Ángeles, pues solo va a ser dinero tirado a la basura. Por supuesto que hace falta un aeropuerto, por supuesto que está muy bien que ahora la gente del norte de la gran metrópoli tenga un aeropuerto, pero si es un aeropuerto con 40 vuelos al día, pues definitivamente fue mucho dinero tirado a la basura. 10 vuelos al día, creo. Pues, bueno, entonces imagínate, eso es lo que tiene una sola sala del aeropuerto de Puerto Vallarta. O sea, es algo muy triste. A esta hora, Polinia, están los periódicos cerrando las ediciones de mañana, las primeras planas. ¿Cómo cabecearías la nota de 8 columnas de mañana? Tú. Creo que sin sorpresas, pero tampoco sin cambios. Y creo que al no haber cambio, no haber sorpresa, no se logró nada. Fue mucho dinero para
para tan pocos resultados. Nada Y para sobre nadie, todo, nada para nadie. nada para nadie, ni siquiera para los que aspiran a una candidatura en la Ciudad de México. Todos quedaron muy por debajo de sus propias metas. Y eso no es culpa de una sola persona. Yo insisto, en la elección del año pasado se culpó mucho a la jefa de gobierno. En Palacio Nacional se culpó mucho a la jefa de gobierno de la derrota en la Ciudad de México y de haber perdido las alcaldías el mayor número y de haber perdido de esa manera. Cuando, perdón, pero la jefa de gobierno no es la culpable de haber quitado el Seguro Popular, de haber cerrado las estancias infantiles, de haber cancelado el aeropuerto que ya iba a la mitad, del desabasto de medicamentos. La jefa de gobierno no es la culpable, ni siquiera la responsable de cuántas vacunas llegaban a la Ciudad de México. La jefa de gobierno no es la responsable de decidir no vacunar a los niños. O sea, la verdad, la jefa de gobierno está sirviendo como el saco de entrenamiento del señor presidente. Y tampoco es que haya hecho un magnífico trabajo, pero pues lo ha hecho relativamente bien. Si no es por su lealtad demostrada todos los días, que a veces la vemos un poco como su misión, y eso duele como mujer y duele como política de la Ciudad de México. Ella tendría que ser una figura mucho más grande, independiente, sin traicionar. Veremos qué ocurre, Polinia, con la figura de Claudia Sheinbaum, que sin duda será clave en los siguientes meses, años, lo que ocurra con ella. ¿Qué pasará con Marcelo Ebrard? ¿Qué pasará con Adán Augusto, que acaba de aparecer como un personaje más en esta contienda? Creo que hay que poner atención a los números de Tabasco, porque ese es un precandidato fuerte y cada vez ha agarrado más fuerza. Pues veremos qué pasa, Polinia. Te agradezco. ¿Tienes el dato de la votación en la Ciudad de México aproximadamente? Eso es lo que estoy pidiendo. Han votado. Sí, es que todavía no acaban. Bueno, pues cerramos por lo pronto con el dato nacional, alrededor de 16 millones de votos. Polinia, dices que nada para nadie, porque digamos que las cosas quedan igual que como estaban antes de la consulta, pero al menos sabemos el tamaño del músculo López Obradorista, ¿no? Ay, creo que a pesar de que es el presidente desde hace muchos años, que ha aparecido 2 veces en la boleta, creo que sí, que se ha desinflado un poco. No hablo del movimiento, porque el movimiento completamente desapareció porque lo absorbió el gobierno, y ese es un tema que podríamos discutir por horas, cómo un gobierno se tragó a un movimiento entero y lo desapareció. Creo que perdieron músculo sus operadores, sus diputados locales, federales, alcaldes, presidentes municipales o gobernadores, porque ya no tienen a quién defender, porque definitivamente en 2 años Andrés Manuel ya no va a estar en Palacio Nacional, ya no va a estar en la vida como funcionario, ni siquiera como candidato. No sé qué va a pasar con Morena, porque ¿a quién van a defender tan fervientemente? Si es alguien que, como lo ha dicho muchas veces, y yo sí le creo, se va a ir a dedicar a escribir. Él dijo alguna vez que quería ser maestro de una preparatoria o algo así, quería ser docente. Yo creo que lo va a poder hacer. Sí pasó la historia. Él dijo que se va a su rancho. Sí, y él dijo Perdón, veces que le gustaría ser maestro de historia en una prepa o algo así. Te interrumpí, dices, ¿sí pasó la historia? Sí, Andrés Manuel ha pasado la historia. ¿Cómo qué, Polinia? No como él quería, no como nosotros queríamos hace algunos años. Pero sí, Andrés Manuel va a ser un presidente muy recordado. Oye, hasta ahorita, hasta el corte, tenemos 656,000 personas que votaron en la ciudad. Este es al corte. Todavía no, es complicado ahorita saber. Bueno, pues ya lo sabremos en las próximas horas, pero por lo menos tenemos el dato nacional.
y pues veremos también qué pasa. Sí, porque ya hay más del 70% contabilizado. Más del 70% contabilizado. ¿Y cuál es el último dato que tienes? 656,000 participantes en la Ciudad de México. Pues ahí está. Nos quedamos con ese dato. ¿Es poco o es mucho, Polivia? Es poco. Para ellos es muy poco. Incluso para mí, yo pensé que iba a salir más gente, la verdad, pero creo que la gente está muy desilusionada. No nada más de Andrés Manuel, también tenemos que hacer una crítica en la oposición. Por eso nos Tenemos quedamos. que dejar de atacar a Andrés Manuel, ya se va. Y enfocarnos en cuál es nuestra propuesta. O sea, se va Andrés Manuel, se va Claudia Sheinbaum. ¿Qué queremos en la ciudad? ¿Qué ciudad queremos? ¿Y cómo la vamos a construir? ¿Qué país queremos, Polivia? Así es. La gran pregunta. Y sobre todo no echarle la culpa a la izquierda, porque lo que está haciendo Andrés Manuel no es de izquierda, ¿eh? Están desprestigiando mucho a la izquierda, hay que reivindicarla. La izquierda no es eso. Polivia, con este análisis final nos quedamos. Vamos a escuchar a Mario Delgado, el mensaje de hace algunos momentos, y regresamos con el maestro Eduardo Kuchín. Muchas gracias, Polivia. Buenas noches. Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Confiemos en el pueblo de México. Hoy dio otra gran lección. Que tenemos mucho pueblo y que está preparado para vivir en una democracia auténtica, además participativa. Entonces, coincidimos con la propuesta del presidente de la República, por supuesto, de que los integrantes de las autoridades electorales sean electos, de que se termine con el despilfarro de recursos públicos. Seguimos en esta noche de análisis post consulta. Nos acompaña y le agradezco el periodista y ex consejero electoral Eduardo Kuchín. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Gustavo. Me da gusto saludarlo. Igualmente, maestro, ¿fue a votar o no? Sí, claro, claro. ¿Qué No son? podía faltar a este ejercicio histórico. Usted fue de los 16 millones de mexicanos, más o menos, que fueron a votar este día. ¿Qué representan 16 millones de votos esta noche? Yo creo que puede verse de diferentes ángulos, Gustavo. Si los comparamos con los 40 millones que eran necesarios para que fuera los 37 millones, 40% que era necesario para que fuera vinculante el resultado del ejercicio de revocación de mandato, pues son ciertamente pocos. Si los contamos con los 11 millones, que es otro parámetro, los 11 millones que pidieron la revocación de mandato, pues sí, podemos hablar de 5 millones más. Es importante. Como quiera que sea por sí mismo, el hecho de que se haya logrado ese número, me parece que es un buen inicio sobre todo porque se trató de la instauración de una herramienta que tiene el ciudadano mexicano, una nueva herramienta para ahora sí poder mandar a su casa al mandatario que le falle, para decirlo coloquialmente, y que si esto hubiera existido en sexenios anteriores, por ejemplo, el inmediato anterior, pues seguramente otra sería la historia de Enrique Peña Nieto. Otra sería la historia, maestro. Y hablando de eso, la oposición, o bueno, hay voces que ya están señalando que este ejercicio se va a utilizar para el próximo presidente o presidenta de la República. Entonces es un arma de dos filos, por así decirlo. Bueno, el hecho es que si se reúnen las firmas necesarias para impulsar una nueva consulta para la revocación de mandato, pues habrá que darle la bienvenida, porque pues significa que estará funcionando esta herramienta. Ahora bien, del hecho de poder reunir las firmas necesarias para impulsar esta herramienta y obtener un resultado como el que desean los eventuales promotores de este ejercicio a futuro, pues hay una distancia importante.
habría que ver primero si se reúnen el 40% necesario de la lista nominal de electores, y si ese resultado, ese veredicto es contrario al eventual presidente o presidenta contra quien se instaure pues este proceso de revocación de mandato. Para ponerle nombres, maestro, dice el periodista Carlos Loret de Mola que si en las próximas elecciones presidenciales no gana el Movimiento de Regeneración Nacional, no gana Morena o el partido del presidente, dentro de 3 años, o sea, están jugando al futurismo muy fuerte. En la siguiente consulta de revocación de mandato, el presidente, eso lo dice Carlos Loret, el presidente va a salir de su rancho y va a convocar a revocar el mandato a quien esté como presidente que no sea de Morena. ¿Qué piensa de estos escenarios que está señalando específicamente Carlos Loret? Bueno, si se dan esos escenarios, pues está bien. Si hay, como le decía, el número de firmas necesarios para impulsar la revocación de mandato, pues adelante. Y si se reúnen 40% del padrón electoral, de la lista nominal de electores, y si de ese 40% la mayoría es negativa para la presidenta o el presidente, pues adelante. Para eso es esta revocación, esta herramienta del, eh, bueno, que tiene ya el ciudadano mexicano. Estamos lejos bueno, estuvimos lejos esta noche del 40%, pero hay un mensaje que se manda. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería la nota de 8 mañana, maestro? Pues yo creo que la nota que seguramente no será la de 8, pero que es realmente lo más importante de este ejercicio, es la instauración de esta herramienta. No para el presente, porque era evidente que el presidente López Obrador no iba a resultar con el mandato revocado, eso era clarísimo. eh, no era esa la intención, difícilmente se iba a lograr y efectivamente no se logró. El presidente confirmó la popularidad que tiene, la buena valoración que tiene, y bueno, aunque esto digamos, no se esperaba que ocurriera ahora, pero es un arma para futuro. Es un arma que está en las manos de los ciudadanos y cualquier intento de manipulación, pues no es fácil porque hay, primero, como decíamos, el umbral necesario para impulsar el proceso y luego, pues, que se logre el porcentaje necesario para que sea vinculante y luego que de ese porcentaje la mayoría diga que el presidente o presidenta se vaya. No es sencillo el asunto y está bien que no lo sea, pero está mejor que exista la posibilidad de hacerlo con este nuevo instrumento de participación ciudadana. La oposición está señalando una cosa, maestro, que con el dinero que se gastó en esta consulta se hubieran comprado medicamentos o se hubiera utilizado para otros fines. ¿Qué piensa de este argumento de los Pues que opositores? es una de las fake news que han estado corriendo en esos días. Este proceso de revocación de mandato, Gustavo, y es bueno tenerlo presente, no le costó nada al pueblo de México. Específicamente, no le costó nada porque recordemos que tanto la Secretaría de Hacienda como la Cámara de Diputados le negaron al Instituto Nacional Electoral el presupuesto que pedía para ese fin. Y entonces el costo de este ejercicio ciudadano fue sufragado con recursos del presupuesto que ya tenía el INE. Es decir, no costó nada porque no hubo eh, una ampliación del presupuesto del INE. El INE ya tenía 14,000 millones de pesos de presupuesto y una parte de eso lo utilizó para organizar este proceso de revocación del mandato. Y yo creo que incluso si hubiera actuado con mejor, eh, digamos, deseo de servir a la democracia, el INE sí pudo instalar el resto de las casillas que eran necesarias y que marcaba la ley de revocación de mandato. Sin embargo, pues las cosas son como son
y pues tuvimos las casillas insuficientes, desde luego, pero que bueno, hablar de costos, me parece que no hubo tal costo para el ciudadano. No hubo tal costo en el sentido de que el INE ya tenía ese dinero para el propio INE y una parte de él lo utilizó para la organización. El ciudadano no tuvo que pagar más. Hablando de fake news, maestro, están señalando al dirigente de Morena, Mario Delgado, de un presunto delito electoral. Usted nos sacará de dudas. Lo vimos transportando gente en una combi. ¿Esto es un delito electoral o no pasa nada? Sí, el acarreo, sobre todo de gente cuyo voto está condicionado ya o es objeto de comercio, sí es un delito electoral el acarreo. Tendría que analizarse el caso, entonces, en el caso de Mario. Efectivamente, tendría que analizarse, tendría que investigarse, porque si se trató de sencillamente poner un vehículo a disposición de ciudadanos a quienes la casilla le quedó lejos porque no se instalaron todas las que se debieron instalar, pues ahí no habría nada irregular. Pero si fue por compra de moto y no sencillamente un transporte que se les facilita, pues ahí sí habría que pues aplicar la ley que prevé estos casos. Pero sí, ahí hay posibilidad de delito electoral. Claro, habrá que probarlo, por supuesto. Veremos si para empezar presentan la denuncia. Así es. Vamos, ya por último, maestro. Este es un jonrón del presidente López Obrador, a él que le gusta el béisbol. Este es un jonrón del presidente y estamos viendo un escenario donde viene de ganar en la Suprema Corte en el tema eléctrico. Hoy en la consulta, quienes decían que iban a votar pocos, pues terminaron votando 16 millones de personas. Ya la gente analizará mejor si eso es mucho o poco, pero estamos hablando pues prácticamente la mitad, poco más de la mitad de los votos que tuvo el presidente López Obrador en 2018 y más de los votos que tuvo Anaya y Mitt en 2018. La pregunta, maestro, es, ¿va el presidente por 3 de 3? ¿Va ahora por la reforma eléctrica? ¿Lo conseguirá? Esta sería la secuencia. Ganó en la Suprema Corte, puede traducirse también, algunos lo leen así, la consulta de hoy como una victoria y le falta la ley eléctrica. ¿Va el presidente por 3 de 3? Sí, es probable que vaya por 13-3, pero habrá que ver si lo consigue. A ver si no resulta ponchado en este, pues, reforma de reformas, por decirlo algo, eh, que es la reforma eléctrica. Habrá que ver si se concreta, no es fácil, pero tampoco es imposible. Hay en este momento aparentemente una ruptura con la oposición, una oposición que francamente hizo el ridículo en este proceso de revocación, porque después de que descalifica al presidente y le rechaza todas sus políticas, pero llama a no votar en la consulta que era justamente para echarlo, para revocarle el mandato, para echarlo del poder. Entonces, una oposición que actúa así, francamente, es de risa el papel de la oposición. Maestro, pues veremos qué ocurre en los siguientes días. Por lo pronto ya dimos el dato, ya hicimos el análisis. No sé si quiere agregar algo, maestro. Pues solamente que me dio gusto escuchar en algunas entrevistas que difundieron algunos medios, eh, que hubo ciudadanos que expresaron con toda claridad el hecho de la importancia de este ejercicio, de este día, la importancia que tenía de cara al futuro. Es decir, tenían clarísimo de qué se trata, de instaurar esta herramienta para dársela al pueblo mexicano. Esa es la importancia que tuvo este ejercicio y me dio gusto que haya ciudadanos que comprendieron perfectamente de qué se trataba, frente a otros grupos que francamente no, sencillamente no entendieron o no pueden ver, por lo menos por ahora, la importancia de ese instrumento de participación ciudadana. Maestro Juchín, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Gustavo. Encantado de saludarlo. Lo espero en una siguiente transmisión especial. Gracias, hasta la próxima.